Hoy vamos a hablar sobre los pentáculos de Salomón, las famosas clavículas de Salomón. ¿Ya? Para hablar de eso, quiero dar un poco de contexto de dónde proviene este sistema de magia y también después dar como algunas directrices de lo que tienen que estudiar, por decirlo, para poder llevar esto a, a la práctica. Ya, esa es un poco la idea. Lo primero es mencionar que en general esta magia salomónica se basa en el texto, en un texto apócrifo que se llama el Testamento de Salomón. Bueno, este texto es un texto apócrifo de la literatura del Segundo Templo y es un texto alegórico, ¿ya? Este no es un texto de magia, si bien habla de cómo Salomón construye el templo con la ayuda del Shamir, cómo también digamos, controla a Ashmodai, tiene un anillo mágico, ¿cierto? Que bueno, se lo quitan, se lo dan, hay toda una historia. Y luego hay una lista también de demonios que se enumeran. Este texto no es un texto de magia, no es un texto práctico. De hecho, no conozco a nadie que intente practicarlo tampoco. O sea, a pesar de que trae una lista de demonios, no, tampoco esos demonios son conocidos hoy en día. Es como está bastante claro que el objetivo de ese texto es más bien dar como un mensaje a la población y no tiene tanto que ver con algo místico. Esto es algo que obviamente lo dicen los académicos, ¿ya? Y eso es del siglo I, o sea, estamos hablando de la época de cuando recién, ¿cierto? El segundo templo, ¿cierto? También cuando la época de Jesús, nuestra época, nuestra era actual. Pero hay otro texto que es posterior, bastante posterior a ese, y cuya fecha en que fue escrito es bastante. No se sabe muy bien en qué fecha fue escrito, y es el famoso Hieromanteia, ¿ya? El Hieromanteia es un texto en griego, pero igual tiene, digamos, contenido en hebreo, habla también de Cristo, ¿ya? O sea, ya es un texto que habla de cristianismo, aunque tiene muchos nombres en griego. No es un texto pagano, como a veces lo hacen pensar, que todo esto viene como del paganismo. En realidad, el Hieromanteia ya trata a los planetas como un concepto abstracto, ya como algo que tiene una inteligencia, una energía y qué sé yo. No, obviamente no usa la palabra energía, pero sí que tiene una inteligencia, pero lo usa como un concepto abstracto, ya no tiene a los dioses como personificados en una deidad. Ya digamos que el pensamiento pagano ya no está en este texto. Y es en este texto donde se encuentran por primera vez estos tipos de talismanes con este tipo de símbolo, ¿ya? Estos talismanes se usaban para ponerlos en el lamen, que se usaba en este tipo de magia. El lamen es una especie de como un talismán grande que se usa en el pecho, como un poco como el pectoral de los sacerdotes del Antiguo Testamento, de los sacerdotes levitas, ¿ya? Y que lleva un montón de símbolos, ¿ya? Ese, el que tiene esa forma como de, no sé de qué forma es esa, es justamente el lamen. Ahora, ese está como cortado porque tiene muchos más símbolos en sí. Hay otra imagen un poco más grande, pero puse esta imagen porque además sale el famoso anillo de Salomón, que después va a ser muy importante en la práctica mágica también. Y también sale el lenguaje angélico, estas figuras que se parecen o que, digamos, son similares a las letras hebreas, pero que son un poco diferentes, que también se utilizaban eh, en magia en ese tiempo. Entonces, todo esto de los talismanes, del uso de símbolos, era algo que es muy anterior, ¿ya? Porque aquí estamos hablando, dicen entre el siglo VI y el siglo XV más o menos. Entonces estamos hablando de algo que
llevaba ya mucho tiempo. Y hay algunas imágenes ilustradas en el texto que son, bueno, muy bonitas, pero además muestran, por ejemplo, que acá está mostrando la aparición de un espíritu que tiene esta forma media como no sé si de serpiente, persona, con ojos en la cintura, bien, bien extraño. Muestra también cómo se utiliza un espejo ya para hacer el famoso scrying, que ya se hacía el scrying, y cómo esta es una forma como típica de trabajo en la que una persona es la que va leyendo y la otra persona es la que va haciendo el scrying. Ya en este caso el que va leyendo es el maestro y el aprendiz es el que está haciendo el scrying, ya por lo que describen ahí. Y también acá ya tenemos el famoso círculo mágico en donde que se traza en el suelo y en donde se va a parar el mago y desde ahí va a comenzar a llamar a los espíritus y hay un cuchillo que se deja en el suelo o se clava en el suelo que está dibujado en uno de los extremos, ¿ya? Si se fijan, todo esto está en griego. Entonces, es desde aquí que pasamos a esto, ¿ya? Bastante, o sea, creo que es muy notable la similitud, ay, quiero retroceder, la similitud en las gráficas, ¿ya? Es como casi imposible decir que esto no se parece, o sea, como que, claro, por supuesto que se parece, ¿ya? Pero ¿qué es lo que encontramos sí en acá que no encontrábamos en el texto del de Hieromantella? Es el uso como tan estructurado de estos ángeles, ¿ya? El tema de los planetas y de los signos del zodíaco ya está en el Hieromantella, ya se habla mucho de lo planetario, tiene mucha influencia también del Picatrix, justamente se nota en eso, ¿ya? Pero acá está mucho más eh, llevado al pensamiento del hermetismo, ¿ya? Con mucha más claridad, ¿ya? Bueno, por ejemplo, acá en esta imagen del Grimorio sí encontramos las herramientas, ya están los cuchillos, la espada, la hoz, ya una serie ahí está la vara, el báculo, ya. Y bueno, algunas herramientas que no se usan mucho, ya en la práctica, al menos yo prácticamente uso solo la espada y la vara. Em, por ejemplo, hay una punta de lanza, yo jamás he usado algo así. Y el círculo que encontramos ahí son dos, bueno, tres círculos concéntricos, hay dos espacios que en este caso están rellenados con algunos nombres y están los pentáculos en las esquinas, ¿ya? Ustedes van a reconocer esto después si estudian el Ars Goetia, es muy parecido, tiene un poco más de adorno, cosas que pero es muy similar, no cambia mucho. En el origen generalmente se usaba el círculo y no se usaba mucho esto de poner un triángulo externo. Eso fue algo que fue apareciendo después. Y bueno, y aquí también esto también es parte del Grimorio, también sale como bien especificado este lenguaje en el que se usan estos símbolos para representar también las letras hebreas, ¿ya? Que es algo que va a aparecer en muchos grimorios, también aparece en textos cabalistas de Cábala práctica como en el Sefer Raziel. O sea, esto se usaba, era bastante transversal, todavía se puede usar. Lo importante que aparece después es un texto que de alguna manera llena los vacíos de lo que no está explicado en la clavícula de Salomón. Este texto es un poco posterior, pero más o menos, ya más o menos de la misma época, no hay demasiado cambio. Y en este texto sí encontramos en el Heptameron algunos métodos que pueden ayudar a trabajar más con la clavícula. Hay algo que utiliza mucho la clavícula y es el tema de las horas planetarias, ¿ya?
que no es algo, no es una innovación de la clavícula, ya también existía eso en bueno, entre los caldeos, en la magia árabe, en el Picatrix, ¿ya? Pero es una de las cosas como principales de las que uno tiene que agarrarse, ¿ya? O sea, el hecho de elegir el día, ¿cierto? La hora planetaria correcta para poder trabajar es algo como bien importante en ese grimorio y no así en otro, ¿ya? Sin embargo, pasa a ser algo como bien estándar para todos los grimorios que vienen después. Y muchas de las cosas que aparecen acá van a terminar siendo muy estándar. Los grimorios no hay que leerlos como aislados, ¿ya? No es como que este grimorio está solo, porque hubo un diálogo de alguna manera entre los escritores de los grimorios y muchos se basan en alguno anterior y muchos, digamos, dialogan con otros. Entonces, si uno los lee aparte, uno puede llegar como a conclusiones bastante erróneas. Por el hecho de que están incompletos, muchas veces lo que le falta a uno lo vas a encontrar en el otro, ¿ya? Entonces, eso por un lado, y también el origen de las cosas también lo vas a encontrar generalmente en grimorios anteriores. Entonces, por eso, para utilizar un grimorio no basta con leer ese solo grimorio. Generalmente hay que tener como una visión de, digamos, todos los grimorios que están relacionados. Por ejemplo, también leer el de Megaton. Ya, yo acá simplemente les voy a mostrar el tema del Heptameron, porque creo que es uno de los que más puede ayudar a utilizar la clavícula de una manera, es bastante claro, está muy detallado la forma en que se puede usar. ¿Ya? Entonces, en el Heptameron tenemos el mismo círculo que teníamos en la clavícula, si se recuerdan, es igual, solamente que le agregan un círculo adentro, ¿ya? Y acá sí están los nombres que tienen que ir en el círculo, ¿ya? Pero estos nombres van cambiando con las estaciones del año y con los días de la semana, ¿ya? Entonces, el mismo grimorio tiene unas listas, ¿ya? Unas tablas con los nombres que corresponden a la primavera, verano, otoño, invierno, qué sé yo, y también los nombres de los ángeles y de los días de la semana, ¿ya? Que van a ir también en este círculo, ¿ya? Como digo, eso está bastante explicado en el Grimorio. Lo importante es no copiar esto tal cual como está, porque esto es solamente para un horario y unos días en especial, ¿ya? Entonces, este no es el círculo que hay que copiar, sino que hay que hacer un círculo que no tenga las letras y después rellenarlo. Pero el Grimorio trae absolutamente todo para rellenarlo, ¿ya? En el caso de la clavícula, esta parte como que no está explicada así, ¿ya? Y también acá entonces uno utilizaría también las horas planetarias, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Es que vamos a usar una forma de entender el mundo que proviene del hermetismo, ¿ya? Y ahí es donde viene la importancia de estudiar las correspondencias planetarias para este trabajo, ¿ya? En el hermetismo, justamente, la Tierra está al medio y vamos a tener estos niveles en los que vamos subiendo, ya la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, ¿ya? Esto se usa tanto en el hermetismo como en el misticismo Merkaba, como en el gnosticismo, o sea, esta como escalera de los planetas, ¿ya? Es algo muy utilizado en muchos sistemas de magia, en la Cábala es muy parecido también, ¿ya? También el orden de los planetas es el mismo, ¿ya? Aunque esté ordenado en el árbol, el orden en que se va subiendo es el mismo. Entonces, justamente esto es lo que uno va a utilizar para trabajar y va a ir de abajo para arriba. O sea, si vamos a empezar a trabajar con los planetas, vamos a empezar con la Luna y vamos a terminar con Saturno. Y luego los pentáculos de la clavícula están ordenados por planetas, ¿ya? Pero para poder empezar a trabajar con esos pentáculos tenemos que hacer todo este camino primero,
ya de la Luna hasta Saturno, porque después de eso viene el zodíaco, ¿cierto? Pero al subir esos 7 niveles, supuestamente nos acercamos al fenómeno de la enosis, esta unión con la divinidad, que para los herméticos era el nous, ¿ya? El nous que es como la mente primordial, el primer pensamiento, de donde todo proviene y que está muy asociado a un simbolismo relacionado con el fuego, ¿ya? Esto se va a repetir en los distintos grimorios, ¿ya? Esta idea de que esto está asociado al fuego, este concepto de Dios, que no es el concepto de Dios que tiene el cristianismo o que tiene el judaísmo o, o los musulmanes, es un poco más amplio y tiene más que ver con esta infinitud de posibilidades que es la mente. Por eso, si bien el grimorio puede tener un lenguaje cristiano, judío en algunas cosas, eh, árabe en otras cosas, como la parte más astrológica. A pesar de tener esa mezcla de lenguajes, a lo que se está refiriendo cuando estamos haciendo este recorrido es al encuentro, ¿cierto?, con este nous, ¿ya? Y al llegar ahí, entonces, digamos que ahí como que adquirimos la autoridad mágica suficiente para después trabajar con todos los planetas a nuestro antojo. Ahora, el heptameron es bien clarito. Tiene, por ejemplo, bien ordenado qué es lo que se necesita para trabajar con cada día de la semana, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el día domingo, que sería el día del sol, el arcángel Mijael, ¿ya? Están ahí los nombres algunos nombres que tienen que ir en el paño. Está el nombre del viento que corresponde, que es Bóreas, y también los nombres de los ángeles que hay que llamar en cada dirección, ¿ya? En el este, el oeste, el norte, el sur, etcétera. Y también el incienso. Y además de esto viene la invocación, que es o sea, el llamado, ya que es un llamado bastante largo. Con ese llamado, ¿cierto? Se llama al ángel que corresponde, ¿ya? Tiene oraciones para cada día de la semana, entonces una oración para el lunes, una para el martes, etc. Y está todo muy, muy, muy ordenado, o sea, no es como, no hay nada críptico en cómo está pensado. Y en este caso, lo que usa es ese sigilo que si lo vieron bien, está dibujado ahí en el paño, ¿ya? Pero también lo pueden usar digamos, en un trozo de papel vegetal, que es lo que se usa hoy en día, ¿ya? En general, los pentáculos y todo eso se trazaba en un pergamino, que es una piel de animal muy estirada, pero ahora generalmente se usa papel vegetal. Habiendo llamado a este ángel, ¿cierto?, del solar, ¿ya? Que sería Mijael, ya podemos trabajar con estos pentáculos, pero primero tenemos que establecer ese vínculo, ¿ya? O sea, primero hay que hacer un ritual simplemente para llamar a Mijael y conversar con él y todo eso. Y después de que hacemos eso, podemos escoger un pentáculo, ¿cierto? Y con él eh, consagrarlo y haciendo este mismo ritual, ¿ya? Entonces, lo que les propongo aquí es hacer un match, ¿cierto?, entre el heptameron y la clavícula, porque la clavícula no trae todas estas oraciones como tan específicas para los distintos, no está tan ordenado en ese sentido, ¿ya? Es como que está incompleto y hay cosas que no están. Pero hay cosas que sí están en la clavícula muy claras y son los exorcismos que se necesitan para hacer antes del ritual, cosas como las ofrendas, cosas así están bastante claras, ¿ya? Y obviamente que hay otros grimorios que podrían enriquecer esto, pero como para dejarlo más o menos sencillo, yo les dejo como la idea de usar simplemente estos dos. Este es como un setting moderno, obviamente, ¿ya? Ahí casi no se ven los nombres, pero porque están escritos con tiza. Por ejemplo, el uso de un triángulo afuera es algo moderno, es algo opcional, ¿ya? Perfectamente uno podría no usarlo, ¿ya? Había personas que usaban solamente los círculos donde uno está
y esperan simplemente que el espíritu se aparezca fuera del círculo, ¿ya? Y esa es una forma de trabajar que se usa mucho también, ¿ya? También hay otras corrientes en las que se usan dos círculos, o sea, un círculo más grande y otro más pequeño que se pone al frente. Pero el triángulo también tiene un uso importante, el equilátero sobre todo en esta corriente pitagórica que influye mucho en la magia, ¿ya? Así como el uso del pentáculo también, de la estrella, ¿cierto?, de 5 puntas, también proviene bastante de los pitagóricos. Aquí, por ejemplo, hay un triángulo de velas que está en la mesa, hay unas flores que son la ofrenda, está la espada, ya hay faltan cosas porque hay cosas que no se pueden mostrar, pero eso es más o menos como un setting para utilizar la clavícula o el heptameron también. También pueden utilizar distintos perfumes, ya el hecho de cómo escogen, ¿cierto? Las ofrendas también tiene que ver con las correspondencias planetarias. Entonces, es importante porque, por ejemplo, en el heptameron sugieren ciertos inciensos, pero algunos son difíciles de conseguir. Entonces es importante tener una alternativa y poder buscar alternativas cuando las cosas no son fáciles de conseguir. La clavícula también tiene muchas especificaciones de cómo consagrar las herramientas, cómo consagrar la espada, cómo consagrar los cuchillos y cosas así, la vara, etcétera. Entonces ahí sí eso está muy especificado, ¿ya? Entonces, como digo, estos dos grimorios hacen como un match se complementan muy bien para llenar los huecos que de lo que le falta a uno lo tenemos como claramente en el otro. Entonces, ¿cómo sería, cierto, un ritual en este caso? ¿Ya? Que como les digo, uno tendría que empezar con la luna y después seguir avanzando. Primero sería un baño ritual, ya que eso también está prácticamente en todos los grimorios, ya. El exorcismo de los materiales, que se exorcizan las velas, el incienso, el fuego, el agua, ya. Todos estos materiales que no se reutilizan, ¿cierto? Que son nuevos cada vez. Luego la consagración del círculo, este llamado a los puntos cardinales, ya con estos espíritus que están propuestos para los puntos cardinales, ya. La oración de Dios, que está en el heptameron, ya, y que van a encontrar también en todos los grimorios, lo vamos a encontrar en los grimorios que vamos a ver más adelante también, también en la magia enoquiana también, este llamado a Dios, en el que estamos llamando a este Dios que es como la mente primordial, ya, el nous, ya, que está representado por el fuego, ya. Por eso el fuego es muy importante también en el ritual, ya tenerlo en alguna de sus formas, ya sea en vela o qué sé yo, hay otros rituales en los que se hace como una pequeña fogata, ya como vamos a ver en el caso de la gallina negra. Em, o también el incienso también, que también incluye el tema del fuego, entonces también es muy importante. Luego de la oración de Dios, que es este momento en el que se llama a esta fuerza primordial, ahora también, por ejemplo, eso puede ser reemplazado en el caso, por ejemplo, del Ars Goetia, en que Crowley pone su oración del no nacido. Bueno, él lo entiende así, o sea que este Dios primordial es uno de alguna manera y es una unión entre uno y este ser que no tiene madre, ¿ya? Eso es algo que también se menciona mucho, ¿ya? Pero la idea es que de alguna manera el mago en el centro del círculo va a ser como Dios, va a ser el representante de Dios en el círculo, entonces esta oración siempre va a estar en los grimorios. No es la misma, ya son distintas, pero siempre va a haber una oración que va a poner al mago en un estatus de deidad. Una vez hecho eso, se conjura el ángel del día, que sería llamar con la oración también que sale, en este caso en el heptameron. Se conversa con el ángel, esa es una de las cosas que hay que lograr, ¿ya? Y por eso la importancia del scrying, ¿ya? Que es lo que uno va practicando y que se va dando con la geometría que uno utiliza, ¿ya?
Y luego entonces se le pide, o sea, al mismo ángel que consagre este sello y eso también ahí se utiliza la varita y cosas así. Cuando ya se termina el proceso de consagración, se hace una pequeña ofrenda que puede ser simplemente el mismo incienso que hemos estado utilizando todo el tiempo. La consagración, importante sí que tiene que tener esto del fuego, ¿ya? O sea, tiene que estar representado el fuego materialmente. ¿Ya? O sea, por eso generalmente se hace con incienso o algo así. Y hay, bueno, y hay gente que quema también el sello y de alguna manera no se queda con no se queda con el material, sino que lo quema. Y la ofrenda también puede ser quemada o puede ser también otra cosa, puede ser flores, pan, comida, vino, va a depender ahí de lo que estemos haciendo y de lo que estemos llamando, ¿ya? Y finalmente viene la despedida o en algunos casos los destierros, ya. Em, Generalmente basta con hacer una simple despedida, pero algunas personas prefieren hacer destierro. Eso ya es una cosa un poco de gusto. Yo no soy tan fan de los destierros, prefiero hacer simplemente despedida y dejar esto unas varias horas después de que ya se hizo el ritual. Ya no desarmarlo al tiro, ¿no? Así ya terminé y voy a sacar todo. No, lo dejo ahí porque sé que todavía está ahí. ¿Ya? Entonces espero un rato. Bueno, así que el consejo para poder trabajar con esto, bueno, es leer bien estos grimorios, pero sobre todo hacer este match. Lo más importante es hacer el match, ¿cierto? Entre el planeta, el ángel y de qué planeta son los pentáculos. O sea, y eso está muy ordenadito, no es algo que sea como tan difícil. Además, los grimorios igual sugieren los materiales, ¿ya? En el caso de la clavícula, sí, por supuesto que hay cuestiones raras como de cosas que piden a veces para la consagración de las herramientas y hay que estar buscando correspondencias para poder adaptar algunas cosas que son como muy específicas o muy extrañas.